Buenas tardes, arquitecta, y buenas tardes, compañeras. Hoy les voy a hablar acerca de la ciudad del Renacimiento, ¿no? De Lima. Primero les voy a hablar un poco de qué es el Renacimiento, en qué época se originó y dónde fue, ¿no? ¿Dónde fue su origen? ¿De dónde es su origen? Bueno, esto se dio entre los siglos XV y XVII y se originó en Francia, ¿no? Este es un movimiento de renovación cultural, ¿no? Que se caracteriza por la renovación del lugar. Eh, es un movimiento en sentido restaurador, ¿no? La labor creadora de los hombres en esta época del Renacimiento dependía mucho de los ejemplos monumentales romanos que existían, ¿no? Ellos, por ejemplo, como tenían esto, podían medir o podían basarse de eso para sus nuevas creaciones. Eh, en cambio, en lo urbano, eh, no pudieron basarse para sus creaciones, ya que el urbano antiguo había desaparecido por completo. Entonces no pudieron utilizarlo, ¿no? Eh, También en esta época se dieron cambios demográficos. Aquí es donde aparece lo urbano y lo rural, ¿no? Eh, También se dieron cambios en lo artístico, en lo arquitectónico, en lo católico, ¿no? Las características principales de la ciudad del Renacimiento en Lima. Bueno, el Renacimiento se caracteriza por tener el ámbito del urbanismo, ¿no? Bueno, en esa época los artistas valoraban mucho lo que era la cultura grecorromana. Eh, Lima se caracterizaba por presentar un estilo barroco que influenció mucho en la pintura, escultura y arquitectura de Lima. También se caracteriza por tener calles anchas y derechas tipo boulevard, ¿no? Y que junto a esto vienen las casonas que presentan un tanto estilo barroco como gótico. Ya, la ubicación de Lima. Bueno, en la primera imagen podemos ver dónde se localiza Lima dentro del territorio peruano. Bueno, esta se localiza en la región central y occidental del territorio peruano. En la siguiente imagen vemos todo el territorio de Lima y en el círculo rojo es recalcado la ciudad de Lima, la ciudad del Renacimiento, ¿no? La ciudad de la que vamos a hablar. Bueno, los planos, ¿no? En esta diapositiva se muestran planos de la Lima antigua. Tenemos los planos del año de 1613, de 1709, de 1750 y de 1852, ¿no? Por ejemplo, en el plano de Lima de 1613 no se puede apreciar muy bien la ubicación de la Plaza Mayor, ¿no? Pero en cambio en el plano de Lima de 1709 sí se puede apreciar un poco más, igual en el de 1750, ¿no? En el 1852 ya es un poco más, se puede apreciar un poco más, ¿no? Como nosotros sabemos, quien fundó la ciudad de Lima fue Francisco Pizarro, ¿no? Él tuvo una habilidad artística, urbanística única, ya que él buscó un lugar que sea céntrico, ¿no? Eh, bueno, la ciudad se hizo en un pequeño asentamiento prehispánico. Bueno, según Porras Arremichea, dice que las calles de Lima son anchas y derechas orientados de sudeste a noreste, ¿no? Eh, y también, según Vitruvio, él decía eh, que el principal trazado de las ciudades era defenderla de los vientos predominantes, ¿no? Entonces, Pizarro quiso hacerlo de la misma manera. Él también protegió a la ciudad de los vientos alisios que soplaban constantemente del lado sur. Eh,
para que incidan de un lado oblicuo para la correcta circulación del aire eh, en la ciudad de Lima, ¿no? Y bueno, la ciudad de Lima se caracteriza por tener, como podemos apreciar en las imágenes, una forma cuadriculada, ¿no? El análisis de organización espacial. Bueno, como podemos apreciar en la primera imagen, se puede ver muy bien que se presenta una forma de cuadrícula urbana, ¿no? Es un plano lineal ortogonal. Esto se caracteriza mucho a las ciudades hispanoaméricas, ¿no? Bueno, el elemento fundamental fue la ubicación de la Plaza Mayor. En la segunda imagen se pueden ver las irregularidades que luego cambian el trazado original. Estos son caminos incas. Uno de ellos fue emplazado en diagonal de norte a sur y el otro fue interrumpido por la trama cuadrícula. Bueno, acá se puede apreciar un plano antiguo de la ciudad de Lima en 1904. Se puede ver muy bien dónde se ubicó la Plaza Mayor. También se puede ver un eje muy vistoso, seguido de dos ejes más. Se pueden ver las avenidas principales, ¿no? La arquitectura, la arquitectura de Lima se concentró más en la actividad religiosa. El arte barroco fue el estilo que dominó el Perú, como podemos ver en las imágenes de las distintas iglesias que se encuentran en la ciudad de Lima. Una de las más importantes se podría decir que es la Catedral de Lima. Como ya les había mencionado, una de las más importantes fue la Catedral de Lima, ¿no? Bueno, la Catedral de Lima, como nosotros sabemos, quien la fundó fue Pizarro, también fundó la ciudad de Lima. Él fue el primero que colocó la primera piedra para la construcción de, de esta gran catedral, ¿no? Ya para el año de 1564, Alfonso González Beltrán diseñó el templo con 3 naves y capillas laterales, ¿no? Él se inspiró mucho en la capital de Sevilla. Bueno, ya en el año de 1585 fue diseñado por el arquitecto Becerra. Él se encargó de la tercera construcción de la catedral. Él es un nuevo plano, ¿no? Él más también se basó en la catedral de Jaén de Sevilla. Eh, bueno, esta construcción fue en base a un espacio rectangular que distribuye a un tablero de cuadrícula. En los laterales, por ejemplo, podemos apreciar las 26 bóvedas, ¿no? Eh, y cómo se ve la Catedral de Lima, ¿no? Con las torres. Se dice que estas se construyeron de madera de Guayaquil, ¿no? Cada torre. Bueno, en la actualidad podemos hacer dos comparaciones, ¿no? Tenemos el plano antiguo de 1504 y el plano actual de ahora. Eh, bueno, aún podemos apreciar que la Plaza Mayor está ubicada en el mismo lugar, no ha sido modificada. Y ese eje que se puede ver en la primera imagen, aún conservamos, ¿no? El eje seguido de los dos otros ejes que son muy conocidos. También podemos hacer una diferencia de lo rural, ¿no? De lo urbano, cómo con el tiempo se ha ido expandiendo y ahora cómo es, ¿no? La ciudad de Lima está muy poblado. Bueno, también podemos hacer una comparación muy vistosa de la Catedral de Lima, ¿no? Cómo es que en la primera imagen fue que se construyó, cómo fue que esto ha ido mejorando durante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la primera construcción de la Catedral de Lima, se hicieron los muros de adobe. Y ahora vemos el estilo que muestra la catedral, ¿no? Que es un estilo ecléctico. Esto ya ha sido la suma de los varios estilos que se han ido dando, ¿no? Desde lo gótico, desde lo barroco, desde lo neoclásico. Es ahora como se presenta en la Catedral de Lima, ¿no? Con todas las modificaciones que ha tenido durante todo el tiempo. Bueno, en esta otra diapositiva
podemos ver la Plaza Mayor, ¿no? Que, bueno, la Plaza Mayor ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes que se ha dado durante todo este periodo, también que ha variado considerablemente durante la época del Renacimiento, ¿no? Cuando fue Pizarro quien fundó la Plaza Mayor, ¿no? En la actualidad podemos apreciar que aún se conserva esa pileta que fue instaurada en el año de 1651, ¿no? Y que en la actualidad permanece. También se puede apreciar la incorporación de vegetación, de faros, de una nueva, ¿cómo se podría decir? Una nueva arquitectura en la plaza, ¿no? Eh, y que aún esto es un patrimonio que los limeños tienen y conservan. Bueno, también las calles de Lima, ¿no? Como podemos ver cómo eran antes las calles que para nosotros ahora son bulevares, ¿no? Cómo ha ido cambiando durante el tiempo, ¿no? Eh, bueno, después del terremoto que hubo, que prácticamente se destruyeron muchas casas en esta época. Bueno, después de esto se introdujo un tipo de espacio y escala totalmente nueva, ¿no? Esto ya se deriva al sistema barroco de avenidas anchas y que culminaban en algún edificio o en algún monumento importante, ¿no? Eh, También las casas se caracterizaban por tener un estilo neobarroco o neorrococo, ¿no? Tanto en sus ventanas como en los patios, como en sus rejas, los balcones, ¿no? Eh, Como podemos apreciar antes, las calles no eran pavimentadas, ¿no? Eran calles empedradas. Eh, bueno, toda esta ciudad de Lima ha sido declarada un monumento mundial, ¿no? En el año de 1991. Por ejemplo, una de las casas más importantes, como podemos ver en la parte de abajo, en la imagen de la parte de abajo en la derecha, que fue la casa de los Cabero, que aún mantiene ese estilo barroco, pero ya no se presenta esas decoraciones que habían, ¿no? En la época del Renacimiento, esos detalles de sus muros, eh, de sus puertas, ¿no? Bueno, acá también podemos apreciar que en la actualidad la Plaza San Martín y la Plaza 2 de Mayo, estas funcionan como un eje monumental, ¿no? Con las estatuas como las grandes capitales europeas, ¿no? Pero en una menor escala. Como ya les había hablado, antes en los planos antiguos quizás no se veía ese eje de la Plaza San Martín y la Plaza 2 de Mayo que es ahora, ¿no? Nada más se veía el eje que era muy vistoso, seguido de dos ejes más. Este es uno de los ejes a los que les hablo, que es la Plaza 2 de Mayo. Bueno, en conclusión, bueno, Lima es una ciudad renacentista, ¿no? Que fue impulsada por el movimiento de la renovación europea de orden y geometría, como se presenta en los cuadrículos de los planos de la Lima antigua. ¿Cómo es que aún se conserva esa cuadrícula, ¿no? Octogonal, que hasta el día de hoy podemos visualizarla? También podemos decir que hubo una coincidencia del periodo de la fundación de Lima con el periodo de la eh, fundación del Renacimiento, ¿no? También recalcar que Lima es una ciudad que se caracteriza por la arquitectura, ¿no? Que hasta el día de hoy, si bien ha sido renovada, aún conserva ese detalle, ese estilo neoclasicista, ¿no? Ese estilo barroco, gótico que podemos ver ahora en la ciudad de Lima.